creo que no. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, damos inicio a la mesa número 6, regulación de propaganda gubernamental y privada, retos y definiciones, en la que participan Adriana Berrueco, Julio Juárez, Isa Luna y Ernesto Villanueva en ese orden alfabético. El tiempo de exposición será de 15 minutos como en las mesas anteriores y luego abrimos una serie de preguntas y respuestas. Bien, antes de dar el uso de la palabra a la doctora Berrueco, me permitiría hacer unas muy breves referencias sobre currículum. Ella es licenciada y doctora en Derecho, maestra en Ciencias de la Comunicación, los 3 grados aquí obtenidos en la UNAM. Es investigadora titular de la carrera de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde desarrolla como temas de investigación la regulación jurídica de los medios de comunicación y derechos de autor, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene bastantes publicaciones especializadas en el tema y en ahorro del tiempo me voy a permitir ser breve. Por favor, doctora Berrueco, tiene el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Desde hace 14 años me dedico a investigar y documentar los mecanismos que emplea el sistema político mexicano para favorecer los intereses de los concesionarios de radio y televisión en el campo jurídico. En varios artículos he demostrado que a lo largo del siglo XX, los concesionarios convertidos en poder fáctico han ejercido diferentes tipos de presión entre la clase gobernante para que la normatividad de ambos medios de comunicación se adecue a las necesidades de los industriales del entretenimiento. Los mecanismos de presión que han utilizado para ello, reitero, han variado según la etapa histórica y la fortaleza o debilidad de los legisladores federales y el presidente de la República. Pero en general, los rubros hacia donde se canalizan los esfuerzos de los concesionarios se centran en la regulación jurídica de la publicidad, porque es la principal fuente de ingresos para las estaciones y canales comerciales. Para lograr que las normas de derecho les permitan conservar un amplio tiempo de transmisión de anuncios, los concesionarios han conseguido que en los periodos presidenciales, por ejemplo, de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se burlen las leyes, insertando disposiciones en reglamentos administrativos que permitan la difusión de un alto volumen de anuncios. Y en el caso de la televisión restringida, el reglamento de la materia autoriza el funcionamiento de canales dedicados exclusivamente a la difusión de publicidad, aunque con ello se viole la Ley Federal de Radio y Televisión y por ende el artículo 72 constitucional. El exceso de poder que detentan los concesionarios en nuestro sistema político fue la causa de las reformas de 2006 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión, a través de la cual los grandes consorcios de la comunicación ven más favorecidos sus intereses económicos, especialmente por el régimen de otorgamiento de las concesiones. Al respecto subrayo que el peor enemigo de la democratización de la radio y la televisión es la preferencia que poseen los titulares actuales de las concesiones para que éstas se les sigan refrendando indefinidamente, según lo establece el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida esta norma a través de la sentencia que el año pasado emitió sobre la acción de inconstitucionalidad ejercitada por senadores de la República. Este criterio fue ampliamente analizado por el ministro Genaro David Góngora Pimentel en su voto particular a dicha sentencia. Por estas razones, al analizar la reforma constitucional de 2008, especialmente al artículo 41, considero que pese a su cariz de norma restrictiva de la libertad de expresión, nos encontramos ante un avance que permitirá equilibrar el ejercicio del poder en nuestro sistema político. Afirmación que fundamento en las siguientes consideraciones. La falta de una rígida regulación sobre la publicidad política en radio y televisión fue la causa, por una parte, de que los concesionarios se convirtieran en un superpoder, porque tenían la posibilidad de negar la inserción de anuncios pagados a partidos o candidatos que no fueran de su agrado, y además, los industriales de la radiodifusión en temporadas electorales veían incrementadas en forma espectacular sus ganancias por la alta demanda de espacios.
a lo cual hay que sumar las fuertes cantidades que el gobierno mexicano ha invertido e invierte para el pago de anuncios oficiales en las radiodifusoras. Por otra parte, el poder casi omnímodo de los concesionarios y la falta de estaciones independientes con alta cobertura originó que en múltiples ocasiones se desprestigiara en esos medios a figuras o grupos políticos en forma impune porque no estaba regulado adecuadamente el derecho de réplica en radio y televisión. Todos esos excesos de poder de los propietarios, especialmente de las televisoras, han generado en reiteradas ocasiones sentimientos de rabia, ira e impotencia en los ciudadanos que no comparten la ideología de los radiodifusores. Estos ciudadanos, ante las campañas de difamación a determinadas figuras políticas o ante la avalancha de anuncios de candidatos económicamente poderosos, solamente tenían como vía de desahogo las protestas callejeras en mítines o marchas, que por cierto eran escasamente difundidas por las televisoras. En síntesis, veo la reforma electoral de 2008 como una vía jurídica y por ende pacífica para desactivar la ira social. Pienso que es un factor que puede contribuir a sanear el ejercicio del poder. Sí, en efecto, el nuevo contenido del artículo 41 constitucional y del COFIPE en materia de publicidad de radio y televisión es una restricción a la libertad de expresión, pero la finalidad que la inspiró no fue la de violentar los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, sino la de establecer un freno a los abusos de los grupos económicamente poderosos y en especial a las televisoras comerciales que históricamente han usado el espacio aéreo y el espectro radioeléctrico, que por cierto son bienes de la nación, como si se tratara de un bien privado de las radiodifusoras. Todos sabemos que el primigenio texto del artículo 6 constitucional estableció y todavía preceptúa que la libertad de expresión tiene como límites que no se ataque ni a la moral ni a los derechos de terceros y que no provoque ningún delito ni perturbe el orden social. Por ello considero que las restricciones que desde este año establece el artículo 41 constitucional pueden coadyuvar a evitar que el ejercicio de la libertad de expresión de quienes pueden pagar anuncios en las radiodifusoras ataque los derechos de terceros que no tienen capacidad económica para contratar tiempos en los medios electrónicos para defender sus opiniones políticas. Lo mismo podría decirse respecto a la perturbación del orden público, pues recuerdo ustedes que las campañas y los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 polarizaron sensiblemente a la sociedad mexicana, cuyo ánimo continúa muy exaltado por problemas como el desempleo, el encarecimiento de productos básicos, la violencia y la inseguridad. Por ello, permitir que solo las facciones políticas acaudaladas sigan teniendo preferencia para ejercer su libertad de expresión en radio y televisión podría conllevar acciones perturbadoras del orden público por parte de los ciudadanos que no cuentan con los recursos para hacer lo propio en esos medios. No me quiero exceder en el tiempo y sí voy a hablar de retos de la reforma electoral en materia de publicidad en los medios de comunicación. Los retos de la reforma en materia electoral son también los de la legislación en general de radio y televisión. México tiene el problema de que su sistema jurídico en materia de medios de comunicación es muy disperso. Los temas de publicidad los encontramos tratados desde las leyes federales de protección al consumidor, en la Ley General de Salud, en la Ley de Radio y Televisión, y hay otro tipo de problemas como la falta de definición que yo encuentro en el COFIPE sobre lo que son los medios de comunicación social y sobre un concepto de lo que es la publicidad. En la actualidad existe un concepto de publicidad, pero lo vamos a tener que encontrar hasta el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la publicidad, por ejemplo. ¿Y qué problemas puede conllevar esto? Pues sinceramente encuentro que se les ha olvidado que el cine, por ejemplo, también es un medio de comunicación. Primero, no tenemos definición de publicidad, no tenemos bien definido
¿Cuáles son los medios de comunicación social? También está la prensa, insisto, también está el cine, y se nos ha olvidado que Internet también es un medio, y quizá más poderoso incluso que radio y televisión, que no está regulado en forma nítida en ninguna ley. Hay otros problemas que veo en el COFIPE, como el hecho de que se mencionan, se habla, por ejemplo, de publicidad o propaganda que pueda influir en la decisión de los electores. Se habla de prohibición de contratación de espacios. Y luego, por ejemplo, se menciona que el IFE tendrá la facultad de reunirse en temporadas electorales con los representantes de los concesionarios de radio y televisión para regular o dar lineamientos del contenido de los noticieros. Y hay algo que, solo de los noticieros, hay algo que se nos olvida. Históricamente también los concesionarios utilizan la publicidad y la insertan de manera muy velada en programas que pueden ser cómicos, que pueden ser telenovelas, y ahí mismo se está haciendo publicidad de todo tipo de productos, y se puede insertar un guión en el que alguien haga alguna alusión precisamente en favor de algún candidato o partido político. Entonces, lo que creo es que sí hace falta definiciones como las que estoy planteando. Hay otro gran problema que tiene la legislación de radio y televisión, que, por ejemplo, se cree que no hay normatividad para regular la programación que circula por Internet, alegando que son telecomunicaciones, pero la laguna jurídica no es real. Finalmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones nos remite a la Ley Federal de Radio y Televisión para normar lo que no esté regulado en la de telecomunicaciones, y ese caso sería el de la programación. Pero finalmente, al ciudadano común y corriente no le es tan visible toda esta correlación de normas jurídicas, y yo siento que el sistema jurídico precisamente tiene la función de reducir la complejidad social y no la de aumentarla. Entonces, los retos, ¿cuáles son? Pues que se hablaba de que desde el mes pasado, habla el transitorio de esta nueva normatividad electoral, se debía haber emitido la ley que haga factible, que haga posible el derecho de réplica, y todavía no se emite. Por otra parte, también el COFIPE habla de un reglamento para hacer uso de los tiempos oficiales en radio y televisión en favor de los partidos políticos. Ahí están los vacíos, es urgente entonces llenarlos. Y finalmente, como lo planteé en mi ponencia, creo que aunque sí hay una restricción a la libertad de expresión en esta nueva normatividad, nos encontramos ante una restricción justa por el poder que tienen los medios de comunicación. Y prefiero dejar abierto el diálogo a ustedes por si tienen alguna inquietud que plantear. Al final de la sesión estoy abierta para que platiquemos sobre cualquier inquietud, no sin antes mencionar que agradezco mucho la invitación del querido doctor John Ackerman para expresar estas inquietudes, y que sobre todo agradezco a los asistentes que de manera real o virtual están siguiendo este encuentro académico. Muchas gracias. Gracias, doctora Berrueco, por su brillante intervención. Toca ahora el uso de la palabra al doctor Julio Juárez Gamis. Él es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Psicología por la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en Comunicación Política por la University of Sheffield en Inglaterra. Cuenta con una amplia experiencia profesional también como consultor. Actualmente, Juárez Gamis coordina la investigación, análisis de contenido de la cobertura noticiosa de procesos electorales de 1900 a 2006, el caso de los noticieros estelares de televisión y TV Azteca. Doctor Juárez, tiene uso la palabra. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Antes que nada agradezco a John que me haya invitado, doctor Ackerman, a esta presentación. Primero que nada porque soy convencido de que el tema electoral, lo electoral,
es en esencia un sistema complejo, algo que se debe abordar de manera interdisciplinaria, si bien el título de estas pláticas, de estas mesas, es el futuro del derecho electoral. Quienes no somos abogados, quienes no pertenecemos a la escuela de las leyes, pensamos que el tema debe incluir también las voces de expertos en otras áreas como son los medios de comunicación y sobre todo y particularmente los efectos de los medios de comunicación, que es un poco de lo que yo voy a hablar hoy. Bueno, antes que nada, ya se ha dicho aquí varias veces, esta reforma electoral y no tiene precedentes en el sentido de su atención y la atención que brinda, la importancia que da a los medios de comunicación y a la relación que tienen estos con la ciudadanía y con los partidos políticos en México. Es sin duda la reforma electoral que más atención ha puesto y ha tratado de colocar en esta relación. Ahora, yo trato, y lo haré en mi exposición, de presentar algunas de las causas que considero nos han llevado a este derrotero, a este difícil laberinto entre esta relación medios, partidos políticos, IFE, leyes, etcétera. Trato de presentar tres elementos que pueden y permitirían eventualmente, así lo espero, entender mejor la situación y el contexto en el que nos encontramos en la actualidad. Y al final, espero que tenga el tiempo para hacerlo, bueno, cómo esto puede de alguna manera repercutir en el futuro del derecho electoral en México. Antes que nada, y lo comentaba la doctora Berrué con estos en su intervención, la publicidad es el corazón que le da vida a los medios de comunicación hoy en día, particularmente a la radio y a la televisión. Es decir, es la lógica, la política económica de los medios de comunicación hoy en día está y se rige a partir de la publicidad. Los espacios publicitarios, el costo, los tiempos, el valor, la producción, los contenidos, la definición, la agenda mediática, todo esto gira en torno a un elemento tan importante y tan complejo como lo es la publicidad. Solamente para dar un dato muy breve, la Comisión Federal de Competencia, la COFECO, en 2006 publicó un reporte en donde decía que de los 26.100 millones de pesos destinados al gasto publicitario en televisión abierta en México, 26.100 millones de pesos en 2006, Televisa se quedó con el 71.2%, TV Azteca se quedó con el 28.2%, es decir, ambas televisoras ocuparon o recibieron el 99.4% del gasto destinado a publicidad en televisión, es decir, estamos hablando de 26.100 millones de pesos que rigen, como yo decía en un principio, el sistema mediático a partir del cual está conformada la relación entre los partidos políticos y los medios. Porque, bueno, la manera en la cual los medios de comunicación venden sus espacios ha ido modificándose a medida en la cual la evolución democrática en este país también se ha ido sucediendo. Es decir, en un principio, cuando Televisa tenía el control monopólico de la frecuencia de televisión, la venta de publicidad estaba configurada a partir de lo que se llamaba el plan francés, es decir, Televisa vendía con un año de anticipación toda la venta, todos los espacios disponibles en televisión particularmente, manejando lo que se llamaba una bonificación en spots, es decir, uno compraba una determinada cantidad y Televisa, a cambio del pago en anticipado, entregaba spots adicionales. Esto se modificó con la llegada de un segundo competidor, que es TV Azteca, y cambió a lo que se llama el sistema de pago por adelantado, el upfront, en donde ambas compañías venden tiempos por adelantado, pero en lugar de dar bonificaciones en spots, las bonificaciones son económicas. Esto significa concretamente que el tiempo disponible para venta de las televisoras aumentó, porque ya nos entregaban spots en tiempo en bonificación, pero los costos se empezaron a abaratar relativamente en términos de la oferta que existía. Hoy en día entramos a un sistema de compraventa de publicidad increíblemente complejo, en donde los contenidos entran como parte del tiempo que se destina a este medio. Es decir, hoy tenemos un sistema que está regido principalmente por los combos, es decir, la compra de publicidad, y la entrega también no solamente de cobertura favorable, que fue lo que caracterizó por muchos años la relación entre una televisora y un partido que dominaba el espectro político, sino también el tratamiento de temas asociados de manera favorable con los partidos políticos que adquieren estos tiempos, las entrevistas arregladas
que se dan a raíz de la compraventa de estos espacios. Esto obviamente se ha ido complejizando, como decía yo hace unos minutos, la relación que tenía, por ejemplo, Televisa con el PRI durante muchos años era una relación relativamente sencilla en términos de las negociaciones que se podían hacer, es decir, había un administrador de tiempos y hay un comprador, ¿no? Hoy en día tenemos al menos 2 administradores de tiempos de Televisa y TV Azteca y 3 compradores potenciales, que son los 3 principales partidos, por mencionar solamente a los principales jugadores en este sistema. Esto ha complejizado la relación de los costos, los accesos, los tiempos. Si ustedes se fijan, y no es fácil recordar, todos los candidatos se quejan en tiempos de elección, se quejaban en tiempos de elección de la discrecionalidad de los costos de la publicidad en las distintas cadenas. Es decir, un día el PRI decía que le vendían más caro en TV Azteca que en Televisa, el candidato del PAN decía lo contrario, el PRD se quejaba de que le daban más barato a los otros que a él, etcétera, etcétera. Esto obviamente se daba en conveniencia y de acuerdo a un arreglo que privilegiaba las relaciones comerciales entre estos 3 partidos y las 2 cadenas televisivas, ¿no? Esto fue condicionando no solamente el acceso pagado a los medios de comunicación, es decir, el acceso que se consigue a través de la compra de publicidad en televisión, sino también el llamado acceso gratuito. El acceso gratuito es básicamente la cobertura televisiva. En el momento en el que el acceso pagado empezó a desdibujar la barrera con el acceso gratuito, en el momento en el que aparecer en televisión a partir de la agenda noticiosa de un medio de comunicación se convirtió y quedó supeditado a una negociación comercial, como es hoy el caso, la relación se complicó a un grado en el que la ley electoral hoy se ve increíblemente rebasada por las relaciones que ya están, que existen y que están perfectamente fijadas entre los actores políticos y entre los medios de comunicación a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Doy el caso concreto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, efectivamente, particularmente los noticiarios, han ido equilibrando su cobertura. Los estudios en cuanto a contenidos de noticiarios así lo demuestran, es decir, en las elecciones del 2000 la cobertura de los 3 candidatos punteros fue increíblemente o fue mucho más equitativa que en años anteriores, tanto en el 94 como en el 88, en donde la cobertura era aberrantemente favorable al revolucionario institucional. Hoy en día no es así. El mismo monitoreo del IFE de los noticiarios del 2006 da una muestra de que la equidad en términos cuantitativos, es decir, el tiempo dedicado a la cobertura de los 3 principales partidos políticos, es relativamente el mismo, ¿no? Inclusive el tratamiento, es decir, la famosa catalogación de notas positivas, negativas, neutras, es relativamente similar entre los 3 partidos políticos. El problema es que esta relación de los medios y de los partidos y el acceso a estos espacios se ha desplazado, es decir, todo el mundo se fija en los noticiarios, qué dicen los noticiarios, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, quién sale, cuándo sale, y sin embargo en términos de aportación al rating total de los canales de televisión, los noticiarios aportan menos del 0.5%, es decir, la mayoría de los programas que definen lo que ve la gente en televisión son programas de entretenimiento, talk shows, realities, programas cómicos, programas de celebridades, es decir, es ahí donde los partidos políticos han empezado a aparecer con mayor frecuencia de manera inequitativa, ¿no? Y doy el caso concreto, ustedes probablemente habrán visto algunos de los spots del gobierno del Estado de México, del gobernador Peña Nieto, en donde una famosa actriz de Televisa, Angélica Rivera, sale anunciando los logros y los desempeños alcanzados por la administración de Peña Nieto. Esto obviamente a partir de una negociación y una pauta de publicidad, pero también es sorprendente ver que hay entrevistas en programas de Televisa en donde sale Angélica Rivera y Peña Nieto salen entrevistados hablando precisamente acerca de esta nueva campaña, como si se tratase de un contenido noticioso, como si se tratase de o si tuviese las características de un acceso gratuito, es decir, algo que va como parte de la agenda informativa de este medio de comunicación, algo obviamente que resquebraja las intenciones en muchas ocasiones de fiscalizar estos accesos, porque es imposible determinar si esos accesos fueron pagados o no. Lo que sí se puede fiscalizar es si se compró la publicidad o no, pero no se puede saber exactamente si esa entrevista es resultado de, aunque habría que ser muy ingenuo para pensar que no,
pero a la hora de sustanciar y de aportar las pruebas que determinen exactamente que esa entrevista se dio a partir de una compra y que costó y tuvo un precio unitario de tantos pesos, ahí es donde viene el problema para el IFE al momento de fiscalizar este tipo de erogaciones y al momento obviamente de limitar y de sancionar a partir de los contenidos que tienen estos mensajes, ¿no? ¿En dónde se instaura este modelo de comunicación? Este nuevo modelo de comunicación que quienes formaron parte de la reforma, el Senado mismo estaba muy orgulloso y dijo, cambiamos el modelo de comunicación política. Es un nuevo modelo de comunicación política porque ahora los spots ya van a ser gratis. No, ya nadie va a tener que pagar, los partidos políticos ya no van a estar sujetos a la presión financiera de las televisoras, ya no van a tener la opción de comprar estos espacios. Esto, salvo la mejor opinión de ustedes, desde mi punto de vista, es equivocado. Es decir, el modelo de comunicación política hoy en día no ha cambiado un ápice en el sentido de que está fundado en dos preceptos fundamentales. Uno, el papel sustancial de la publicidad como elemento de comunicación política primario, es decir, como el elemento de comunicación política, y, por otro lado, la concepción cuantitativa de la comunicación política. Una concepción que hoy más que nunca está afianzada en la clase política de nuestro país, en donde se concibe los efectos de los medios de comunicación, el impacto que estos tienen y la manera en la cual estos funcionan desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, y lo sucinto de una manera muy concreta, más spots en más canales, en mayor número de repeticiones, incluye y con mayor decisión en la opinión de los electores. Es decir, entre más comuniquemos, más impacto tendremos en la audiencia. Esta es una concepción que está centrada en la clase política del país y yo creo que es uno de los retos más importantes y que ellos mismos de alguna manera le han solicitado al IFE que sea él el que rija esta dependencia a partir de una ley que ya ha sido bastante criticada, que no distingue precisamente entre la cobertura de los medios de comunicación y el acceso que los partidos políticos tienen a la publicidad, ¿no? Esta concepción cuantitativa de los medios de comunicación también se basa en cambios internos en los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos hoy toman muchas de sus decisiones, por ejemplo, la selección de candidatos está basada principalmente en encuestas de opinión que miden la popularidad o la visibilidad de los candidatos. Esto obliga a quienes ocupan un cargo público hoy en utilizar la comunicación social de esos gobiernos de la mejor manera posible para darles una visibilidad a otro nivel geográfico que es evidentemente el siguiente escaño en su aspiración o en su carrera profesional, carrera política. Es decir, los ayuntamientos, los alcaldes, los gobernadores buscan obviamente utilizar los presupuestos de comunicación social para exceder no solamente la visibilidad que tienen en sus propios ámbitos de gobierno, sino también en ámbitos y en geografías electorales que rebasan su propia jurisdicción. Es decir, por eso en el DF vemos anuncios de Peña Nieto, por eso en otros estados ven anuncios del gobierno del Distrito Federal. Es decir, hay una necesidad increíble por los partidos políticos de avasallar al territorio nacional, precisamente convencidos de que la difusión de estos mensajes tendrán un efecto al momento de posicionarse y de que los partidos políticos elijan a sus propios candidatos, ¿no? La publicidad, y con esto me acerco a la conclusión de mi presentación, la publicidad es, después de todo, una forma de comunicación unidireccional. Yo ofrezco, tú escuchas. No da oportunidad alguna para dialogar respecto al estado de una administración. Su apuesta es por la atención pasiva de los gobernados, por el uso indiscriminado de estrategias informativas que apelan a una suerte de hechicería subliminal más que a la percepción cognitiva de un mensaje. Es decir, la concepción de que los medios funcionan de una manera determinada está sólidamente basada en el desconocimiento. Es decir, los partidos políticos en general en México sabemos muy poco acerca de cómo funciona la publicidad.
política, sabemos muy poco acerca de cómo funciona la colocación de productos en programas, y sin embargo todo el mundo le ha dado cheque en blanco a este tipo de mensajes, ¿no? La misma otorgamiento de estos famosos 42 minutos, 48 minutos, de los cuales 42 serán repartidos entre los partidos políticos por canal y por estación, habla de un reflejo, es el reflejo claro de esta percepción cuantitativa en torno a cómo debe de funcionar la comunicación política en México, percepción que a mí, desde mi particular punto de vista, desde los estudios de comunicación, es equívoca, es decir, es una lectura errónea en torno a cómo funciona la comunicación política. Con esto cierro mi intervención y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Juárez Gámez, por su espléndida intervención. Toca ahora el uso de la palabra a la doctora Isa Luna Pla. Ella es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, en Sinaloa. Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad London School of Economics and Political Science del Reino Unido, y ha sido investigadora en el Program of Comparative Media Law and Policy de la Universidad de Oxford en el Reino Unido también. Tiene muchas publicaciones, entre ellas destaco solo el derecho de acceso a la información pública y la agenda setting de los medios de comunicación. Doctora Luna, tiene la palabra. Gracias, doctor Barceló, por su amable presentación, y gracias al doctor Ackerman por la invitación en este seminario, que es de lo más pertinente porque estamos en un momento, como ya se ha mencionado en otras mesas, en donde o vamos para adelante o ahí nos quedamos o vamos para atrás, ¿no? El tema de publicidad es uno de los temas más interesantes, porque resulta triste, como ya lo decía quien me ha precedido en la palabra, que se ha movido por un esquema de lo más complejo que tampoco garantiza una publicidad política útil, que sirva realmente a generar o a orientar a los votantes, y desde luego pues esquemas financieros o fiscales con una escasa transparencia. Yo me voy a enfocar primero a describir por qué es importante diferenciar la publicidad electoral y política de la publicidad comercial, de los productos de belleza, de los productos médicos, por ejemplo, ¿no? Y por qué en México tenemos esa separación de las legislaciones, que también puede entenderse como una dispersión de las leyes, como lo llamaba la doctora Berrueco, pero también porque es una importante diferencia. Y después enfocarme en dos problemas que considero de implementación en función de la publicidad. Uno es que no se cumplan con los objetivos cualitativos que se establece ahora ya en la legislación y en nuestra Constitución sobre la publicidad política y electoral o la propaganda. Y el segundo, el fenómeno del product placement, que es esta información o esta publicidad que está insertada dentro de los contenidos de los medios de comunicación. Puede ser partidos de fútbol o noticiarios o de otro tipo de entretenimiento. En principio, esta diferencia me interesa marcarla en México porque así se ha entendido. Es una diferencia entre la publicidad que tiene que ver con unos fines comerciales y la publicidad que sirve para orientar un sentido de voto, para orientar a los ciudadanos sobre el manejo del político de su propio país. Y ahí hay otra diferencia además. La publicidad se rige distinto porque uno proviene de fondos privados y otro proviene de fondos públicos, como lo acabamos de escuchar. Por lo tanto, como lo denomina la misma Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público que no son privados y que necesitan una regulación de su publicidad y de su propaganda de manera mucho más específica y sobre todo con un componente de rendición de cuentas en un Estado democrático si suponemos que vivimos en uno de esos. Ahora, también por otra razón, porque a la hora de publicitar un producto específico, por ejemplo el agua, podemos publicitar el agua, el único que quiere el anunciante pues es que se conozca su producto y que se consuma. Bueno, en el caso de la publicidad política o electoral hay reglas distintas, porque se convierte, como lo decía uno de los teóricos de comunicación política, Shanto Yengar y Mark Russell, ellos decían, bueno, se convierte más bien en una publicidad de episodios y no de temas, por lo tanto conocemos solamente figuras y no instituciones o plataformas.
Por esa misma razón, la reforma o el avance constitucional que hemos tenido en los últimos años mira particularmente a la cualidad de la publicidad, para no solamente aprendernos los eslogans y la cara del candidato, sino ir más allá sobre el tema en el cual se está proponiendo cierto candidato, cierta postulación política. Por lo tanto, esas son principalmente las diferencias que se ubican en esta materia. De tal forma que se tiene que regular de distinta manera y los límites que se mencionaron pues son sumamente justificables desde el punto de vista de la normativa publicitaria. Y después, nos encontramos que no solamente nuestra Constitución, en el artículo 134, se establece que debe de ser una publicidad con ciertas cualidades, sino que además dice cuáles son esas cualidades. 134 dice tiene que tener carácter institucional, tiene que tener fines informativos y tiene que tener fines educativos o de orientación social. Ya en otros recintos, y me refiero particularmente a un seminario internacional que se llamó Seminario Internacional sobre Cobertura Periodística de Procesos Electorales en Sociedades de Transición, que sucedió en México en el 2001, donde varios consejeros del IFE y exconsejeros están aquí presentes, por ejemplo Jesús, se acuerdan de que ya se había concluido que necesitaba incluir en los monitores del IFE un componente de calidad, es decir, un análisis mucho más profundo de si realmente la propaganda en radio y televisión estaba cumpliendo con esos objetivos de orientación. Y el artículo 134 ahora los menciona con más razón. Se trata de un reto de implementación, desde mi punto de vista, para el IFE, en términos de emitir reglamentos o normatividades, porque nadie más que el IFE, que es la única autoridad, como lo dice el COFIPE y lo dice la Constitución, es la única autoridad para administrar los tiempos publicitarios. Nadie más que el IFE va a emitir esos criterios de calidad. Entonces ahí es un reto enorme para cambiar de aquella publicidad y el escenario que nos planteaba Julio sobre la cantidad a una cosa mucho más de calidad, en la cual se consideren mejor a los ciudadanos y las necesidades de información política que tenemos como ciudadanos. Y la segunda pues es el problema, como ya lo mencionaban, de la publicidad que está insertada en otros espacios que no son los asignados peculiarmente para la publicidad. Hay que recordar que la publicidad o la propaganda electoral y política se rige por dos principios, que es el de la equidad y el acceso a la información. Es decir, como decíamos, equidad para mostrar posturas políticas y que el votante pueda ejercer una decisión informada, y acceso a la información para conocer cómo se ejercen nuestros propios recursos dentro de esta publicidad. Eso no lo tiene la publicidad de el agua o de las papas, o en fin. Son características intrínsecas de la propaganda política. Y ha sido particularmente muy difícil mantener esta equidad, como ya se mencionaba, pues porque ha habido un sistema donde hay alianzas entre los poderosos y los medios de comunicación y los partidos, de manera que se favorece a unos sobre de otros tradicionalmente. También hay una falta de regulación mucho más específica del órgano que administra esta ley, que ahora es el IFE, y administra esta publicidad, o los tiempos, sobre la regulación de los noticieros en particular, y la forma de informarse, la forma en que se pautan la publicidad dentro de estos. De manera que el product placement es una forma de publicidad tradicional que lo que garantiza es la opacidad, porque poco se sabe y poco se reporta sobre este tipo de pactos que se hacen para introducir menciones o eslogans o logotipos dentro de los contenidos televisivos. Déjenme poner un par de ejemplos de cómo se maneja el product placement en Estados Unidos y en Inglaterra, en el Reino Unido. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, se ha pronunciado, ha afirmado en diferentes ocasiones que el product placement no está
prohibido, es decir, que es una práctica permitida para partidos políticos, incluso también para la publicidad comercial, siempre y cuando se sea reportadas los gastos que se han ejercido para esa publicidad. Que se reporten específicamente cuáles fueron las negociaciones, cuáles fueron los pactos, cuántas veces va a aparecer la mención, en fin. Todo esto para promover un principio de acceso a la información, para promover la transparencia y para saber en qué se está gastando en esta publicidad escondida también. Y hay empresas de monitoreo que se dedican también a verificar que este tipo de publicidad pues se esté llevando conforme y cotejan los datos que reportan los partidos políticos. En el Reino Unido es un esquema diferente, porque el Reino Unido no permite la combinación de publicidad con los contenidos programáticos. Es decir, el consejo o el comité que promueve las prácticas de publicidad por su abreviatura BCAP, regula la pautación de la publicidad y lo principal que considera es la separación de la publicidad con los contenidos para evitar una yuxtaposición que confunda y perturbe al observador que no conoce o no tiene seguramente o posiblemente criterios para diferenciar entre un contenido u otro. Y eso lo protege porque está protegiendo también una libertad de expresión y está protegiendo también un derecho a la información. Es decir, lo hace porque es un principio fundamental y no porque solamente quiere mantener a los partidos más limitados. También lo hace porque se sabe, a partir de los estudios del impacto de la publicidad, que aquellos anuncios que están insertados dentro de los contenidos, el product placement, tienen un impacto mucho mayor, porque entran dentro de un ámbito donde el ciudadano o la persona o la audiencia no está preparada para escuchar cierta propaganda, sino simplemente está preparada para disfrutar el programa o para informarse de las noticias. Y dos, porque se sabe perfectamente cuál es el target, es decir, la audiencia a la que se está enfocando. Cada uno de los programas tienen un estudio de audiencia y se sabe a qué audiencia va dirigido. Entonces, es la mejor manera de anunciarse, porque sabes que en ese momento te va a estar viendo la gente que quieres que te esté viendo. Y ni una más ni una menos, ¿no? Entonces, el Reino Unido tiene criterios mucho más específicos para separar la publicidad de la programación. Incluso tiene muchos lineamientos que se están actualizando constantemente sobre, por ejemplo, si la publicidad se puede poner antes o después de un noticiero, dentro de los noticieros, cómo se debe denunciar o mencionar a los partidos políticos para que no se asocien tradicionalmente a tragedias. Por ejemplo, pongan la noticia sobre el problema del huracán en Chiapas y después, seguida de eso, las acciones del gobierno de Chiapas, ¿no? Entonces, todo eso está regulado. Vamos, no se deja al albedrío de los medios de comunicación, ni tampoco de los partidos políticos. Creo que el COFEPE nos avanzó un poquito más hacia allá, porque por lo menos le dio los poderes al IFE de pautar. Y ahora es un problema de implementación donde el IFE debe de pautar y tener mucho más cuidado en que estas cosas sean reguladas, sean reportadas, sean transparentes, si es que se van a permitir. Concluyo con algunos retos. Como decía ya, nadie más lo va a hacer. Es el IFE quien tiene que emitir estas regulaciones a través de códigos, de prácticas, criterios de calidad sobre si realmente están siendo informativos y orientativos, la propaganda sobre si realmente se está haciendo dentro de los tiempos que ha pautado el IFE o se están haciendo otras prácticas al margen de aquellas pautas que va a estar administrando el IFE. Y sobre todo, pues tenemos el reto, como les decía, de la implementación. Y en esto, los medios de comunicación, tenemos, siempre lo hemos dicho en diferentes foros, el gran reto de su responsabilidad en todo esto, ¿no? Parece que tenemos una lógica práctica en donde los medios, mientras más dinero le sacan a los partidos políticos, más satisfechos se sienten. Y el problema es que esos partidos políticos tienen nuestro dinero, es decir, a quien se transan son a nosotros, no a los partidos políticos.
Y eso, bueno, es una práctica cultural que ya será más difícil de cambiar, pero se puede ir logrando poco a poco. Muchas gracias. Hacemos la intervención de la doctora Luna Pla. A continuación hará uso la palabra el doctor Ernesto Villanueva. Él es investigador de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de Derecho de la Información. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad del Norte en Paraguay, y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Es director de las revistas de Derecho Comparado de la Información y del Comparative Media Law Journal que edita este instituto. Doctor, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco a John Ackerman por esta invitación y a ustedes por su paciencia. Yo trataré de ser lo más breve para evitar repeticiones. Sin duda el tema de la publicidad, por un lado los medios de comunicación y el IFE, los organismos electorales, pues han ido dando un avance importante. Desde lo que había originalmente, donde esto de las pautas publicitarias seguían o siguen siendo prácticamente una atribución discrecional de la autoridad para privilegiar o castigar, hoy esto ya en alguna medida pues ha ido teniendo por lo menos mayores restricciones. Primero lo tuvo a partir del 2000 en los presupuestos de egresos de la Federación, por lo menos en un ámbito de buenas intenciones programático que nunca se cumplió plenamente, pero y que después fueron los famosos acuerdos, los lineamientos de gobernación. En fin, hoy tenemos avances importantes a partir del 13 de noviembre del 2007, donde pues hay una reforma sustantiva, el artículo 134 constitucional, en el cual esa reforma no solo se restringe desde mi punto de vista al tema electoral, sino se refiere a todos y cada uno de los servidores públicos, como expresamente lo señala la propia disposición. Se refiere a todo tipo de servidores públicos de todos los niveles, incluidos organismos autónomos, y establece además algunas series de restricciones. Dice rápidamente: la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, es decir, refiriéndose a los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencias, etcétera, de la administración pública y otros, y cualquier otro ente de las 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos. Se dice que esto, pues de alguna manera, fue la respuesta de Manuel Fabio Beltrones a los anuncios de Felipe Calderón con su voz a principios del sexenio, y que bueno, son parte de los comentarios, pero lo importante es que está aquí, por lo menos a nivel constitucional. La propia norma establece en párrafos posteriores quienes tendrían que regular. Yo creo y coincido con lo que expresamente señala el artículo 134 constitucional, que no debe ser el IFE. El tema, y esto ha sido tema debatido, ¿debe el IFE reglamentar esto? Por supuesto que no, desde mi punto de vista. El artículo 134 dice expresamente: las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores. No dice un acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral o un reglamento del presidente. No, se refiere a las leyes para dar precisamente reserva de ley y dar seguridad jurídica. Es decir, estaríamos hablando de una ley reglamentaria en materia de transparencia y equidad publicitaria gubernamental. Me parece que esto rebasa el tema electoral, que sin duda lo integra, lo contempla, lo prevé, pero rebasa. Eso por un lado. Creo que para mí lo que se hizo en el IFE, pues quizá pudiera tener hasta sesgos de cierta inconstitucionalidad. Sin embargo, entiendo yo, con un razonamiento más metajurídico y de orientación política, decir, bueno, es que ante la ausencia de una norma de orden legal, pues vamos haciendo nosotros, los consejeros,
este reglamento por un tiempo en lo que se aprueba. Entonces, bueno, finalmente por ahí esta herramienta, pues repito, de dudosa legalidad, y creo que fácilmente atacable por la vía de amparo, y por lo menos dará de qué hablar. Segundo, una de las cuestiones que se ha dicho y que han dicho los tres exponentes que me antecedieron, y fue muy claro además Julio, es el tema de la publicidad en contenidos. Generalmente en México parecía que había un segmento dedicado a la publicidad y otro a los contenidos. Y en realidad la publicidad pues ya aparece en todas partes. Hay ese juego en donde dicen los argentinos, y con toda la razón, echa la ley, echa la trampa, de tal suerte que hoy advertimos efectivamente que en libretos, que en varios espacios habitualmente no destinados, y ya lo decía Isa Luna muy bien, a la publicidad, sino al entretenimiento, a la información, a la educación, etcétera, pues aparecen ya contenidos de esta naturaleza. Y esto es lo que tradicionalmente conocemos, y básicamente los periodistas hablaban de gacetillas, es decir, de publicidad disfrazada de información. Esta publicidad disfrazada de información ahora pasó de la prensa escrita a los medios electrónicos, y donde tenemos ahora un asunto complicado, porque ¿cómo vamos a regularlo desde el punto de vista jurídico? Si ustedes recuerdan, cuando se aprueba la reforma electoral, hubo varias personas, varios intelectuales, que lo veían esto como un ataque a la libertad de expresión, que era una coartada perfecta, precisamente porque si estas entrevistas a que se refería, por ejemplo, Julio, bueno, ellos pueden decir, es mi libertad de expresión, o se aparece en una telenovela, es mi punto de vista de coincidencia o de filiofobia con algún gobernante o candidato. Entonces esto es complicado. Y segundo, porque esto generalmente pues no deja huellas. Como sabemos, nuestro sistema legal pues es muy fácil poder hacer muchas formas de tener recursos frescos. Por los partidos políticos, generalmente, entre muchas otras vías, pues tenemos los consumibles, el mantenimiento de productos informáticos, es decir, que no son susceptibles de mantenerse y que se ejercieron, y en este sentido es difícil que la autoridad fiscal diga, la autoridad fiscalizadora diga, oye, ¿dónde están? Bueno, fue en mantenimiento, fue un producto especial, fueron consumibles, fueron asesoría, y estas asesorías, en una suma, pues nos permiten tener ciertos recursos destinados precisamente para crear ahí una figura que no es fácil, de pagar publicidad presentándola como una cuestión informativa, amparados bajo el manto de la libertad de expresión, de tal suerte que donde termina la libertad de expresión y donde efectivamente empieza una cuestión mucho más mercantil, y peor aún, también lo decía Julio, donde todos tenemos la certeza, o seríamos muy ingenuos en no creer que se trata de una publicidad. De acuerdo a las revisiones que yo he hecho, no hay, desde el punto de vista jurídico, ninguna regulación al respecto, salvo efectivamente cuestiones éticas, pero México evidentemente está muy alejado de eso, de tal suerte que códigos de prácticas o códigos de ética que en países con cierta cultura jurídica, con cierta decencia pública, que es algo desconocido en nuestro país, podría tener un sentido. En México prácticamente esto pues son simplemente buenos deseos. Aquí, si no se establece una reacción jurídica a la conducta contraria a la establecida como debida por la ley, pues definitivamente es hacernos tontos. Y ese yo creo que es el gran reto, y yo creo que esto deberá ser tema de la próxima periodo de sesiones, de tener una ley, así como una ley reglamentaria por un lado del derecho a réplica, incorporado en el artículo 6º constitucional reformado, también la parte del artículo 134 constitucional referido a la transparencia y equidad publicitaria, que clarifique. La verdad no tengo yo la solución, sin embargo aquí creo que todo el mundo lo hemos puesto en la mesa, y ese es el gran reto de construir entre todos una norma jurídica que efectivamente impida esta violación del espíritu de la ley, con normas jurídicas y no solo con buenos deseos y normas éticas. Muchas gracias.
Gracias, doctor Villanueva, por su intervención. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas y respuestas, un breve espacio en el que le pedimos a los conferenciantes que hagan uso de la palabra por 2 minutos, que hagan una síntesis de lo que se les pregunta en el mismo orden en el que hicieron uso de la palabra. Doctora Berrueco. Sí, Israel Alberto Hernández me dice: un caso sonado es la negativa de TV Azteca de transmitir spots. El COFIPE, entre otras sanciones, contempla la suspensión hasta por 36 horas de transmisión a la publicidad. ¿Qué tanto alcance tiene esta sanción? Bueno, lo que yo estaba confirmando incluso en el texto del COFIPE es que la sanción específica de suspensión de la transmisión por 36 horas quizá no aplicara porque el artículo 354 en su inciso F, lo que establece, inciso F, numeral 4, dice: en caso de infracciones graves como las establecidas en el artículo 350, párrafo primero, incisos A y B, y cuando además sean reiteradas, se castiga con la suspensión por la autoridad competente de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a 1 hora y hasta el que corresponda por 36 horas. El problema es que la conducta específica que creo que cometió Televisión Azteca no se encuentra precisamente en esos casos graves, porque está regulado en el artículo 350, pero en el inciso C, y aquí muy claramente dice el 354, que tiene que ser de las fracciones A y B. Ahora, la pregunta que también me dice es que si no se podría revocar la concesión. Lamentablemente nunca se ataca en materia de radio y televisión. No está establecida esta sanción de que por prácticas reiteradas en estos casos se les suspendiera la concesión. Y otra situación que también veo como reto es que las multas más bien se cobraran no por cantidades de salario mínimo, sino por la cantidad de publicidad que facturan las empresas. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Muchas gracias, doctora Berrueco. Doctor Juárez. Bueno, gracias por sus preguntas. Me voy a tratar de ir rapidón para poder responderlas con precisión. Primero me preguntan ¿cómo se puede acreditar que el contenido de las entrevistas a Peña Nieto y Angélica Rivera no es contenido noticioso? Bueno, realmente es ahí donde está el problema, ¿no? Haría yo mal en decirles, bueno, hay una fórmula secreta para hacerlo. Sí hay un indicador muy importante, y ese indicador está en la academia, y esto es analizar el contenido de los medios de comunicación. No podemos entender cuando una entrevista es atípica si no entendemos cuál ha sido la trayectoria en la cobertura periodística de un medio de comunicación. Es decir, si tratamos de entender la cobertura noticiosa de los noticiarios, valga la redundancia, en 2006, viendo noticiarios del 2006, no vamos a entender nada. Tenemos que mirar los noticiarios del 2000, tenemos que mirar los noticiarios del 94, tenemos que mirar los noticiarios del 88. Es decir, si no identificamos tendencias en la cobertura a través de análisis de contenidos sistemáticos, rigurosos, confiables y válidos, no podemos tampoco identificar cuándo una entrevista es atípica, cuándo se sale y no obedece a un contenido noticioso o a una agenda coyuntural del momento. Casos como la entrevista a Peña Nieto, antes de que Felipe Calderón sacara la reforma electoral, TV Azteca de pronto entrevistó a Manlio Fabio Beltrones, le dio una entrevista de 10 minutos en el noticiario de Javier Alatorre en la noche, algo atípico a todas luces, que un político ahora tenga 10 minutos para hablar, sobre todo un político que en ese momento se estaba posicionando como el fiel de la balanza en términos de lo que sucedía en el país. Entonces, ¿cómo entender que esas entrevistas son o no pagadas? Bueno, tenemos que mirar la trayectoria de los medios de comunicación, y esto no se puede hacer, o la mejor manera de hacerlo es mirar el contenido y analizar el contenido de manera sistemática. Una segunda pregunta, ¿qué se puede decir respecto al spot que pagó un privado para agredir abiertamente a López Obrador?
¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué dice el IFE? Bueno, esto obviamente ha representado y representó un debate mediático bastante intenso. ¿Qué se puede decir? Bueno, uno, los tiempos del IFE y los tiempos de los medios de comunicación son distintos. Los privados y los anunciantes, asociaciones, instituciones han adoptado el mismo modelo cuantitativo, el mismo modelo publicitario de comunicación política. La aseveración de que impedirle a un tercero de que contrate publicidad en televisión es una limitante a la libertad de expresión es bastante limitada en términos de las opciones de comunicación que debería tener una sociedad. Es decir, si acotamos el uso y la libertad de expresión a la contratación de tiempos en radio y televisión, entonces estamos entrando en un callejón en el cual esa es la única forma válida de expresarse y de comunicarse en una sociedad, en un canal unidireccional, es decir, donde uno comunica y el otro recibe. La publicidad no es bidireccional, es decir, ustedes reciben y hay alguien que comunica, así de sencillo, ¿no? Entonces, esto obviamente pone muchísima atención en las resoluciones que el IFE toma respecto al retiro de estos anuncios. Un artículo en aquí cuando dicen que cuando uno no tiene la respuesta se la roba a alguien más, yo se la voy a robar a Jesús Cantú, que hace algunas semanas publicó en Proceso precisamente la manera o la fórmula para retirar estos spots como medidas precautorias. Abre paradójicamente huecos o ventanas legales en donde los partidos políticos o bueno, estos privados van a poder comunicar estos mensajes o anunciarlos durante los fines de semana, ¿no? Porque por cuestiones en las que el IFE no está laborando, es decir, no hay funciones, una medida precautoria se da no en términos expeditos, sino tiene que haber una resolución, etcétera, etcétera. Esto alenta el trabajo y el accionar del IFE y evidentemente también el juicio que la sociedad haga del IFE, porque nosotros vemos estos spots, esperamos que el IFE tome resoluciones inmediatas al respecto. Y esto es uno, y con esto trato de responder las otras preguntas para no excederme y no quitarle tiempo a los demás ponentes, que es este COFIPE, esta reforma a la Constitución le pone sobrevalora en ocasiones en demasía la función del IFE. Y alguien me pregunta también cómo puede el IFE, cómo le podemos hacer ver al IFE que retire este tipo de comunicación, cómo el IFE puede revertir esta concepción, como yo decía en mi presentación, ya muy fundada en la cultura política de este país. Bueno, ese es precisamente el problema, que no es responsabilidad del IFE, es decir, el IFE en este caso se ve orillado por un COFIPE y por un reglamento o por una reforma a la Constitución, se ve orillado a tomar decisiones en un terreno increíblemente ambiguo, es decir, el precepto de certeza que el IFE debe de perseguir y que debe salvaguardar, hoy se ve más amenazado que nunca, precisamente por la ambigüedad de estas leyes, en donde de pronto el IFE tiene que definir qué es aceptable, qué no es aceptable, y a partir de eso tomar decisiones que tienen un impacto directo en la comunicación política. Entonces, no es al IFE a quien debemos exigirle, sino a los legisladores, a los gobiernos locales que comunican y utilizan todos estos recursos todos los días, 154 millones en el caso del Distrito Federal, de la Presidencia, del Gobierno del Estado de México, 200 millones para comunicación en el Estado de Jalisco al año, en gastos precisamente destinados a influir, es evidente, en las preferencias electorales de los anunciantes, pero como decían en las ponencias, bueno, ese dinero no es de los partidos, viene de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, no es, repito, el IFE el que debe de resolver como los partidos han querido hacer, es decir, parecería que la reforma está dedicada para que el IFE ahora tenga que cambiar y modificar una concepción que radica en los partidos políticos y en estos grandes asesores de mercadotecnia política que dicen comunica mucho, comunica más y comunica en todos lados, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Juárez. Doctora Luna. Bueno, yo igual brevemente, juntando algunas de las preguntas que les agradezco han hecho, ¿cómo se podría obligar entonces a los partidos políticos a hacer este tipo de publicidad que realmente cumpla con lo que la Constitución establece? Y por otro lado, ¿cómo se puede evitar que se utilice la publicidad negativa, como alguien preguntaba? Bueno, ahí también se introdujo en el COFIPE la prohibición de la publicidad negativa o que denigre, y esa es la palabra específica que utiliza. Claro, el problema es ahora quién monitorea que se están haciendo
este tipo de publicidades o se están haciendo estas menciones denigrantes, y para quién es denigrante y para quién no es denigrante cierta publicidad, ¿no? Pero se puede hacer, bueno, yo sí conozco ejemplos en otros países donde lo hacen y pueden ponerle números, ¿no? En particular, de hecho tengo un número, en el 2006 una compañía que se llama Nielsen Monitor Plus en Estados Unidos anunció que el Comité Nacional Republicano encabezó la lista de publicidad negativa con 89% de spots y el Comité Nacional Demócrata con un 85% de los spots, ¿no? Entonces se puede poner cuantitativamente, a final de cuentas, siempre y cuando, como decían mis compañeros, bueno, haya una legislación que sea clara y por lo menos que ponga las responsabilidades claramente a quien le corresponde, ¿no? Ahora, se puede utilizar este sistema de Reino Unido, donde se evita el product placement. Yo creo que hay buenas posibilidades para hacerlo. Simplemente es necesario, porque de eso a que no exista nada, es lo más recomendable que se intente buscar mecanismos para esto. No sé si en la forma en la que propone Villanueva, que sea pues un reglamento adicional en lo que se especifique claramente cuáles van a ser las normas de pautación y además de calidad, puede ser una propuesta útil, ¿no? En términos de lo que les toca a los partidos políticos, bueno, no solamente la Constitución en el artículo 132 lo dice, pero también en el artículo 41 le otorga las facultades al IFE, dice, es la única autoridad para administrar el tiempo, y el ENCOFIP en el artículo 49, sección 5ª y 6ª, dice, para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinados, y también el ejercicio de las prerrogativas constitucionales que tienen los partidos, es decir, el acceso a los medios de comunicación. Entonces es fácil interpretar una u otra, no le corresponde al IFE, sí le corresponde al IFE. Lo que es cierto es que el IFE, en esto, y sin conocimiento de causa, puedo decir que tiene un mandato sin fondos. Es decir, seguramente aquí hay un problema en el cual el IFE dirá, yo no puedo monitorear contenidos, no puedo monitorear además el cumplimiento de menciones dentro o fuera de espacios publicitarios, no puedo además recibir quejas y procesarlas a tiempo para poder quitar los spots sin que hayan tenido demasiados efectos, porque pues ya una vez salidos no se puede hacer censura previa, los spots van a salir, se van a publicar y van a tener un impacto, ¿no? Entonces el IFE, bueno, va a decir, seguramente no va a tener los recursos humanos o las capacidades para hacer esto de la manera lo más rápido posible. Entonces yo creo que, y coincido con quienes han expuesto aquí, bueno, es un problema del IFE, se le está cargando la mano, sí, tiene un mandato sin fondos, seguramente, porque las empresas de medios cobran muchísimo dinero y tienen una labor muy complicada que hacer. Y por último, creo que se debe de regular con más especificidad antes de poder continuar con una reforma que todos decimos que es la más democrática en medios de comunicación, ¿no? Sí, gracias, doctora Luna. Tiene el uso de la palabra ahora el doctor Villanueva. Sí, gracias. Yo tengo dos preguntas. Una sobre me preguntan si un particular puede utilizar recursos públicos para autopromoverse en los medios electrónicos. Sin duda, siempre y cuando evidentemente no lo use para agraviar a un partido político, un candidato, ¿no? Pero si yo soy slim y yo quiero promoverme y ser el más guapo, el más buena gente y todo, sin duda no tiene ninguna restricción, siempre y cuando se trata de recursos privados. Y evidentemente por esto sería pues violatorio de los derechos constitucionales del propio empresario que así lo dijera. Segundo tema, que es el referente a la parte de se afecta la campaña de Peña Nieto al artículo 234 constitucional. Me parece que sí, sin duda alguna, pues porque finalmente hay una asociación indirecta y esto me parece que no es lo más adecuado. Tercero, ahí aclarándole aquí a mi colega Isa, la reforma, es decir, un artículo constitucional en ningún caso puede ser reglamentado sin que participe el Congreso. Necesariamente tiene que haber una ley reglamentaria. No hay
una excepción para que una disposición constitucional sea reglamentada por una institución en virtud de consideraciones metajurídicas, porque está impregnado ya de una dosis, desde mi punto de vista, y de decir, bueno, evidentemente de larga data de la jurisprudencia, que pues imagínense ustedes el artículo 123, si no tuviéramos a nuestra ley federal del trabajo, o en el 27, la ley de reforma agraria. Evidentemente cada una de estas requiere de una ley reglamentaria que única y exclusivamente la puede hacer el Congreso. El reglamento en principio le corresponde al Ejecutivo cuando se trata de leyes, en los términos del artículo 89 constitucional, fracción primera. Todo lo demás, esto ya es prácticamente pues parte finalmente de soluciones de naturaleza política que tienen finalmente sus bemoles, y creo yo además que el 194, insisto, rebasa. ¿Por qué? Porque habla de funcionar los 3 niveles de gobierno. El IFE no puede entrar a los 3 niveles de gobierno, evidentemente al estatal, al municipal, a los autónomos, y en materia independientemente no distingue si es elecciones o no, es decir, simplemente es una pequeña parte. Tal suerte que esta reglamentación es simplemente, digamos, cuestionable, limitada, y por el contrario se requiere pues la intervención del legislativo. Muchas gracias. Bien, agradecemos cumplidamente las brillantes intervenciones de los conferenciantes y damos por concluida la mesa número 6, regulación de propaganda gubernamental y privada, retos y definiciones. Muchas gracias.